Bueno, vamos a leer entonces en el libro de Amós, capítulo 7, 7 al 8. Nos dice así: Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. El estudio que vamos a hacer ahora se llama la plomada de Dios o la plomada divina. Y tiene que ver con cómo el Señor trata con nuestro corazón y cómo el Señor ve nuestro corazón y cuáles son aquellas cosas en nuestro corazón que necesitan de pronto un ajuste. Y aquí el profeta Amós está hablando de esto y vamos a entender un poquito más adelante por qué está diciendo esto. Alguien le hizo una pregunta a un señor Luis: ¿qué me puedes decir de tu padre? Y Luis respondió: la verdad que no recuerdo ni siquiera una vez que mi padre me haya dicho: te quiero, te amo, hijo. Recuerdo que cuando éramos pequeños yo me robé unas monedas o le saqué unas monedas a mi padre de un lugar que él tenía guardadas y las gasté. Luego él se enteró, me agarró, me tomó, me llevó a la policía y estuve detenido en la cárcel, digamos, y por varios días. Y mi padre aprobó eso. Y yo crecí con mucho resentimiento, con mucha rabia, con mucho enojo hacia mi padre, porque yo tenía la sensación de que él no me cuidaba y ya decidí no confiar nunca más en él. Esa fue la respuesta que dio este muchacho. Creo que mi padre lo único que pensaba era en sí mismo, no le preocupaba realmente mi cuidado. Y tan pronto como pude, me escapé de la casa. Entonces aquí vemos esto es un ejemplo general, ¿no es cierto? No estamos hablando de nadie en particular. Y podemos decir que el resultado de esto es que aquí encontramos una figura de autoridad fuerte, autoritaria, y que ha causado problemas personales en la vida de una persona, en este caso de este muchacho llamado Luis, y problemas relacionales. Problema de relación, de interactuar con otras personas. Y sin duda que eso le marcó su vida, le ha marcado su vida, y eso es lo que puede ser que ha ocurrido con mucha gente, con problemas de relación en base a la figura de sus padres, que le causan a veces un daño muy profundo. Volviendo al texto nuestro, que le acabo de leer, el profeta Amós, él era un pastor que cosechaba higos silvestres. Vale decir que Amós era un campesino, si pudiéramos decirlo de alguna manera, y su labor que él realizaba era una labor para gente muy pobre de la época donde él vivía. Él profetizó en el siglo VIII a.C., y ese tiempo Israel, Judá también, Israel en particular, estaban viviendo un tiempo de prosperidad y paz. No se olviden que Israel siempre estuvo metido en guerras, como actualmente está ocurriendo, ¿no? Siempre Israel está con conflictos. Pero en este tiempo había paz. Y claro, uno podía decir, bueno, si había paz, entonces me imagino que la gente estaba muy contenta. Bueno, la otra cara de la moneda es que aunque en Israel había paz, había tranquilidad, había una decadencia moral profunda. Problemas de injusticia social y de idolatría desenfrenada. Ese era el contexto en que vivía Israel, la región de Israel. Los pobres eran oprimidos, existía la corrupción judicial, el abuso de los ricos hacia los pobres, ese tipo de cosas. Esa era la condición del pueblo de esa época. Entonces, el libro está enfatizando, aquí el texto y el libro en general, enfatiza el juicio de Dios sobre la nación de Israel porque se están rebelando contra Dios. Y Dios aquí está mostrando su molestia. Y el llamado de Amós es, como profeta, a denunciar la corrupción del pueblo y a anunciar el castigo divino. Eso es lo que está ocurriendo aquí, básicamente con lo que el texto nos está diciendo. En la próxima figura, ustedes lo que ven allí, sí, me imagino que los que entienden de construcción saben de qué se trata esto. Esta es una plomada. ¿Cuál es el propósito que tiene una plomada? Claro, lo que la plomada hace básicamente
Si se da cuenta, abajo en la plomada tiene un plomo que es pesado y tiene un hilo. El albañil o el constructor lo que hace, él está construyendo una pared de ladrillos, ya en este caso de ladrillo. Entonces él quiere ir viendo y él quiere asegurarse que este muro está recto, que no va a quedar así, ¿no? Entonces la plomada lo que hace cuando se tira la línea o la lienza o la cuerda hacia abajo y el peso del plomo lleva hacia abajo el hilo, la cuerda, entonces él mira y él dice, ok, está a plomo, así se dice, ¿no? Está alineada. Entonces él sigue poniendo ladrillo hacia arriba. Luego pone de nuevo la plomada y ve que está alineado y sigue hacia arriba. ¿Por qué el plomo cae hacia abajo y no flota? Porque es pesado, ¿no? Si usted se fija en el cuadro, ¿verdad? Está el plomo y hay un lienzo, ¿no? Una cuerda. ¿Por qué la plomada no se va al aire y el hilo se va para el otro lado? ¿Por qué no ocurre? ¿O por qué no la plomada se va de lado, se va hacia abajo? ¿Por qué ocurre eso? Porque existe una ley, ¿ya? Una ley que se llama la ley de la gravedad. La ley de la gravedad lo que hace, impulsa todo peso, lo impulsa hacia abajo. ¿Por qué nosotros no estamos flotando? Por la ley de la gravedad. ¿No es cierto? Yo no me voy para arriba y me quedo flotando, es por la ley de la gravedad. Entonces, ¿les parece a usted que la ley de la gravedad es absoluta o es cambiante? Absoluto es que no cambia. Es absoluta, ¿verdad? No es variable. No es que un día funciona y otro día no. Entonces, la ley de la gravedad es un absoluto, es un concepto muy importante que tenemos que tener en la mente. Entonces, aquí, esta ley de la gravedad nos ha servido mucho en muchos aspectos, en las leyes, qué sé yo, también en los trabajos científicos, muchos tipos de cosas. Entonces, así como en las leyes, que esta es una ley física, en las leyes físicas hay absolutos, en las relaciones espirituales también. Si yo les pregunto, ¿los 10 mandamientos son absolutos o depende de? Son absolutos. Absolutos. Si la ley de gravedad es absoluta, la ley de Dios de igual manera es absoluta. No es que un día sí y otro día no. Entonces, cuando pensamos en los 10 mandamientos y uno dice, bueno, no matarás. Bueno, es que depende. Es absoluta, ¿verdad? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás, etcétera. Si nombramos los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si podemos seguir y seguir y seguir. Ahora, si un arquitecto construye una casa y no usa la plomada como corresponde, esa casa se va a construir mal, ¿verdad? La plomada, que es absoluta, ¿no es cierto? Una ley absoluta que cae, ¿verdad? Que cae en este caso, como dije, y alinea la pared, es como la casa se va a construir bien si es que lo hace con el plomo como corresponde. Si no usa la plomada, es que no le va a funcionar. Entonces, fíjese en el texto que recién leímos. Dice, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada del albañil. Entonces, ¿qué estará tratando de decirle el Señor al pueblo de Israel? Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Porque aquí Amós tuvo una visión. Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor le dijo, he aquí viene la palabra clave, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de Israel, no lo toleraré más. Vale decir que el Señor ya se le agotó la paciencia, la paciencia de Dios, que no es la misma de nosotros, y Él dice, ya no más, basta. Entonces, ¿qué hace Él? Él viene y pone la plomada sobre el pueblo de Israel para medir si ellos están alineados con Él o no. ¿Y dónde será que Él pondría la plomada, su plomada o sus principios? Porque no olvidemos, estamos haciendo una comparación, una analogía. ¿Qué representa la plomada de Dios? Los principios de Dios, los mandamientos de Dios, las verdades de Dios, la palabra de Dios. Eso representa la plomada. Entonces, ¿dónde Él pone su plomada? Él la pone en nuestro corazón. Y Él mide nuestro corazón y ve cómo está mi corazón y Él ve cómo estamos nosotros delante de Él. Y en este caso es lo que está haciendo. Él viene y pone su plomada delante del pueblo de Israel y les está diciendo, ustedes no están caminando en base a los principios míos.
o de Dios. Si yo tengo esta llave acá, y yo digo, bueno, yo quiero ver si la ley de la gravedad es verdad o no es verdad. Entonces vamos a probar si es cierto. ¿Qué debería ocurrir si yo suelto esta llave? Cae, ¿no es cierto? Cae, innegablemente. Ya no se puede, o sea, no hay discusión. La llave va a caer sí o sí. Y de hecho eso fue lo que vimos, ¿no es cierto? La llave cayó. Ahora, digamos que para seguir probando la ley de gravedad, no olvidemos que estamos comparando la ley de la gravedad con los principios de Dios, con la palabra de Dios. ¿Ya? La plomada es la palabra de Dios. Entonces digamos que yo todavía quiero probar que a lo mejor yo todavía tengo, como yo soy tan poderoso, tal vez como yo pienso que soy, digo, me voy a subir a un edificio de 20 pisos y yo voy a romper la ley de la gravedad. Yo voy a romper la ley de la gravedad, no me importa, porque yo soy poderoso. Así que me subo al piso al 20º, y ahí miro hacia abajo y digo, ahí voy, antes que me lance, ¿qué piensan ustedes que me va a pasar? Me voy a matar y me voy a rematar, ¿no es cierto? Entonces, ¿en realidad rompí la ley de la gravedad? ¿Quién se rompió en realidad? Yo me rompí, yo me dañé. De igual manera, nosotros podríamos ser quebrados por la ley de Dios si no obedecemos y no caminamos en base a lo que el Señor me está hablando de su plomada. ¿Se fija la analogía? Por ejemplo, aquí uso ejemplos prácticos. Los principios de Dios, dijimos, son absolutos, ¿verdad? No son relativos. Son verdad, no cambian, son permanentes, y cuando Dios dice que es blanco, es blanco. Y si dice que es negro, es negro. ¿Qué dice la Biblia respecto a perdonar o no perdonar? Debemos perdonar. Y es más, dice, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Ok. Ese es un principio de Dios. Esa es la plomada de Dios, que nos está diciendo, mira, para que el muro de tu corazón esté alineado, debes perdonar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, muchas veces se da que aún dentro de nuestro contexto como cristianos, no perdonamos cuando el Señor nos llama a perdonar y nuestra vida se ve dañada, ¿verdad? Se ve afectada por distintas situaciones y de pronto incluso hasta nuestro físico es afectado. Yo he conocido personas que están amargas, guardan odio en su corazón, resentimiento. Allá en mi país, años atrás, tuvimos un dictador, ¿no? Como seguramente ustedes saben, allá en Chile, Pinochet. Y después que él salió, bueno, se descubrieron muchas cosas, qué sé yo, y el resentimiento, la rabia, el odio de la gente por décadas, por 20, 30 años, y sigue, y todavía siguen discutiendo el tema mucha gente. Y uno dice, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué ya no damos vuelta a la página? Y las generaciones más jóvenes, eso a veces dicen, ya, pero déjense de hablar de eso. Si esto pasó hace décadas. Ese hombre ya se fue, ya está enterrado, ya no queda nada de él, ¿no? Incluso siempre me acuerdo de una pared que decía, perdón y olvido, jamás. Qué triste, ¿no? Porque en realidad quien es dañado no es el dictador que ya está en la tumba, sino que son las personas que tienen el resentimiento, son ellos los que están sufriendo. Porque están guardando esa amargura y ellos piensan que por venganza yo tengo enojo y tengo rabia y tengo ira, me estoy vengando de él, pero en realidad no es eso lo que está ocurriendo, me estoy autodestruyendo en realidad, ¿no? Ahora, imagínense que yo tengo acá, yo ando con mi reloj, que no lo uso uno generalmente, pero aquí está mi reloj de la vieja ola, antiguito. Vamos a suponer que yo tengo un clavo acá, ¿verdad? Y yo digo, voy a clavar este clavo, lo voy a enterrar este clavo acá, con este reloj. Y yo ya veo algunas caras, ¿no? ¿Qué están pensando ustedes de mí? ¿Eh? Que se me soltó un tornillo o algo así, ¿no? ¿Por qué no es lógico?
Pero si voy a clavarlo, es un poco de metal. ¿Por qué no podría clavar un clavo? ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué no tiene lógica? No es la herramienta que necesita. ¿Este reloj fue hecho para para enterrar clavos? No. Por supuesto que no. ¿Fue hecho para usarse de cuchara? Entonces, fíjese la analogía. El hombre piensa que subiendo al piso 20 se va a lanzar y él va a romperlo, la ley de la gravedad. Y nosotros a veces pensamos que podemos usar los principios de Dios o las verdades de Dios para el propósito y el llamado que Dios nos lo ha establecido. Entonces, por ejemplo, debes perdonar. Ese es tu llamado, perdonar. Y si no perdonamos, es como si estuviéramos tratando de enterrar un clavo con un reloj. Es que no tiene lógica. El reloj se va a dañar, ¿verdad? Este soy yo. El reloj se va a dañar, se va a destruir. ¿Qué diría el relojero si yo estoy haciendo esto? Estoy loco, ¿verdad? Bueno, nuestro Dios, que es el relojero, el gran relojero, ¿no es cierto? Probablemente Él no pensará de nosotros que estamos locos, pero Él sin duda que Él cree que tenemos serios problemas, ¿verdad? Ahora, mire esta figura que vamos a ver ahora. A ver si me ayuda. ¿Qué viene a su mente cuando usted ve esta figura? ¿Qué les produce? Lo más simple, lo general. ¿Qué vemos ahí de este hombre? ¿Está preparado para la batalla? Ok. ¿Está sentado o parado? Sentado. Está sentado. ¿Qué indica su actitud de estar sentado? ¿Como cansado? También podríamos decir que tiene una actitud pasiva. No es una actitud agresiva, ¿no? Pasivo. ¿Ya? Como una actitud de defensa por todo lo que tiene de protección, ¿no es cierto? Digamos que esa es la posición, una posición relativamente fácil, ¿no? Es sentarse, dejarse estar, aunque tiene su escudo ahí para defenderse, pero está relajado, se ha dejado estar. ¿Será que puede escuchar? ¿Será que escucha? Por la forma en que tiene el casco y todo eso, porque no se le ve que tuviera hoyitos o aberturas. Parece que no escucha, no tiene la capacidad de escuchar. No se olvide que aquí estamos haciendo una comparación, ¿no? Estamos usando simbología. Entonces, ¿podríamos decir que es sordo? No es capaz de escuchar. Alguien le habla, no escucha. Está demasiado enfocado en sí mismo, demasiado ensimismado. ¿Será que a esta persona le es fácil tener amigos? En este formato, ¿no? Como vemos acá, no. Incluso diríamos que es hasta ciego, porque no puede ver bien. También podríamos describirlo como alguien que está lleno de temor. Temor, está atado, ¿verdad? Entonces, a este personaje lo podríamos describir como una persona pasiva que tiene una actitud defensiva, ¿ya? ¿Le ha tocado tratar con personas que de pronto son a lo mejor muy serios y usted le dice algo, ¡ah! Y responde, ¿no? Y reacciona así, y usted dice, ¿de dónde? Pero, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde viene esto? Aquí tenemos probablemente la respuesta, ¿ya? Por ejemplo, Andrés parece amable, pero cuando a alguien se le acerca demasiado, se vuelve frío o agresivo. Es una situación, ¿no? Su armadura es ser frío o agresivo. Y en la vida y en lugares donde uno anda puede encontrarse con personas así, frías, agresivas. Y es porque están cargando una armadura de este tipo y están constantemente a la defensiva y lamentablemente están viviendo en una actitud pasiva también. La pregunta es ¿por qué este hombre es así? ¿Qué lo llevó a vivir de ese modo? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea que se les ocurra? A lo mejor se ha criado en un ambiente de violencia, de agresividad. Claro, puede ser. Está siguiendo el modelo de los que lideraron en su vida. Es posible que en su contexto de hijo, su padre a lo mejor era, como introduje el tema hoy día, su padre era un hombre agresivo y lo llevó a tener esta actitud en su vida, ¿no? Es posible. Ahora, hermanos, hermanas, la sanidad del corazón es clave en el desarrollo de nuestra vida como creyentes. Es clave.
Es importante. Es importante que estas capas de autodefensa que posiblemente a veces levantamos caigan y que el Señor en su poder las haga caer para que podamos volver a sentir nuestro corazón latiendo como Él quiere que lata, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Ahora, este puede ser, yo dije un varón, pero puede ser una dama también. No estoy tratando de decir que los hombres son todos así. No, pueden haber damas también así. Y aquí vamos a ver el otro sexo, una dama. ¿Qué les parece esta dama? ¿Qué opinan de ella? Más o menos la misma idea de lo anterior, pero ya este tiene otro perfil. ¿Cuál es la diferencia con el anterior, la figura anterior? Está alerta. Ese es un muy buen punto, alerta. Buena observación. Está lista, ¿no? Lista para. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué tiene en su mano? Un arco. ¿Solo? ¿Un arco solo o con la flecha? ¿Está lista para disparar? Claro. El anterior estaba defendiéndose. ¿Cuál es la diferencia con ella? Que ella lista para atacar. Es diferente. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos estas figuras? La podíamos entender de esta manera. Esta es una persona que está lista para criticar. ¿Qué representa el arco y la flecha? Alguien decía con este tema, decía, mira, si tú pones tu lengua en el paladar, es como si fuera un arco. Y la lengua, las flechas. Bueno, no digo que sea así, pero digamos interesante, ¿no? Esta dama, o que puede ser varón también, para que no se me vayan a ofender las damas, puede ser un varón también, está lista esta persona para atacar con su crítica, con su lengua. Y su lengua puede ser muy dura, puede ser muy crítica, ¿no? Muy criticona. Esta persona tiene una tendencia a ser inestable, ¿verdad? Le gusta controlar, quiere tener bajo control todo lo que está a su alrededor. Quiere controlar a sus hijos, quiere controlar a la gente en la iglesia, quiere controlar a su marido, quiere controlar a la gente ahí donde trabaja. Es una persona controladora, ¿verdad? ¿Y qué otra característica vemos en ella? Y una de ellas que me parece que se puede observar, porque ella mira, ¿no?, con una actitud como sobre el hombro. ¿Cuál sería esa actitud? Una actitud de orgullo. Hay mucho orgullo en su corazón. Pero ¿sabe qué? Lo más triste de todo es que al final de toda su historia es que a lo mejor esta persona es muy probable que termine sola o solo. Y eso es triste, ¿no? Porque quiere controlar, es duro, es dura, es crítica, ¿eh? Tiene orgullo en su corazón y finalmente los que están en su círculo se van alejando. ¿Ya? Se van alejando. Ahora, ¿qué es lo que en el fondo con el anterior personaje y este personaje están tratando de comunicar? ¿Qué quiere comunicar en el fondo? Trate de discernir. ¿Qué es lo que está tratando de decir con su actitud? Fíjese que estas son, yo diría, vamos a decir, las actitudes externas. Hay algo dentro de su corazón. Y déjeme sugerir que esta persona y el anterior, los dos, creo yo, que hay algo que están pidiendo, a gritos. Amor. Usted lo ha dicho. Amor. Ámenme. Ámenme. Y cuando usted empieza a entender estas cosas, usted dice, ahora entiendo a la hermanita de la iglesia que hace esto, hace lo otro, hace allá, y a veces uno le critica, ¿no? Ahora entiendo por qué reacciona así. ¿Está sedienta de amor? ¿Está sediento de amor? Y es por eso que el Señor en su palabra nos manda a amarnos los unos a los otros. ¿Se fija? Que si en la iglesia nosotros nos amáramos de verdad los unos a los otros, muchas cosas cambiarían. ¿No es cierto? Muchas cosas cambiarían. El Señor nos ha llamado a ser hijos de paz y no a tener una actitud como esta dama, ¿no es cierto?, agresiva, o el otro defensivo.
sino a vivir como hijos de paz, como hijos que aman unos a otros. ¿Verdad? Y aquí podríamos decir que uno de los problemas serios que tiene esta persona es falta de amor, o podríamos llamarle también como una crisis de identidad. ¿Ya? Una crisis de identidad. Y aquí podríamos hacer una pregunta, y es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Si tuviera que preguntarle, ¿quién es usted? A lo mejor usted me va a decir, bueno, yo soy Miriam, ¿ya? Yo soy María, yo soy Elizabeth, yo soy Joel, yo soy Alejandro. Y podríamos todos decir quiénes somos nosotros en base a nuestro nombre, pero esa no es la pregunta, es más profunda que esa. ¿Quiénes somos realmente nosotros? Ahora, cuando hablamos de identidad, más o menos la tendríamos que definir así. Déjeme darle la definición. Dice, la identidad es el conjunto de cualidades, características, creencias, experiencias y valores que una persona tiene y que la distinguen de los demás. A eso podríamos llamarle identidad. Y cuando hablamos de identidad, tocamos algunos aspectos. Por ejemplo, el cultural. Algunos dicen, bueno, yo me identifico como salvadoreña o salvadoreño, yo valoro las pupusas, la familia y las tradiciones. Yo me identifico como peruano, peruana, ¿verdad? Porque yo amo y estoy perdidamente enamorado de Machu Picchu, ¿verdad? Por decir. O qué sé yo, el ceviche. Me identifico con la comida peruana. No, la comida peruana es una de las mejores del mundo. Es cultural, ¿no es cierto? Mi cultura, ¿ya? Culturalmente. O alguien dice, bueno, yo me identifico con Bolivia, ¿ya? ¿Y qué podemos decir en cuanto a Bolivia, en cuanto a la cultura? Podemos decir que, bueno, podríamos decir, bueno, La Paz, una ciudad a 4.000 metros de altura y es la ciudad más alta del mundo. Ah, esa es mi cultura. ¿Eh? Y podríamos nombrar otras cosas más, por supuesto, y no puedo nombrarlas todas. Entonces, eso es identidad cultural. Pero también alguien se podría identificar con la identidad relacional. Dice, yo soy el hermano mayor de la familia, somos 5. O también hablamos de la identidad emocional, que yo puedo decir, yo me considero una persona sensible a los demás, emocionalmente. ¿Verdad? O yo me considero que soy desconfiado. Yo me considero que soy iracundo, que cuando algo me frustra, ¿verdad? Yo me enojo y que desaparezcan todos de mi círculo. ¿Ya? O también emocionalmente yo me identifico porque, bueno, a veces tengo vacíos emocionales, estoy a veces muy emocionado, pero al otro día estoy decaído y ya no quiero saber nada de nadie. Entonces, puede ser cultural, relacional, religioso o emocional, y podríamos nombrar otros aspectos, pero con eso es suficiente. Ahora, las personas buscan ser aceptadas por las cosas que hacen y no por lo que son, en términos de identidad. Muchas veces las personas están tratando de agradar a los demás para sentirse que tienen una identidad. Entonces, si yo agrado a los demás y estoy siguiendo la ola de los demás, entonces yo siento que tengo una identidad. Esa identidad me la marca, básicamente me la está estableciendo qué piensan y qué hacen los demás. Y eso me da estabilidad o me da seguridad. Pero si yo veo que los demás no me están apoyando o no están, digamos, considerándome, entonces yo me siento ya que soy menos importante y ya tengo menos valor. Ahora, hay una lucha universal por la identidad. Y todos creo que hemos tenido que batallar y luchar por encontrar nuestra identidad. ¿Quiénes realmente somos? Vivimos con imágenes contradictorias de nosotros mismos, ¿verdad? A veces nos sentimos inferiores, nos podemos sentir que valemos menos, nos podemos sentir que hay otra cultura que es superior a nosotros y ya eso nos afecta, ¿verdad? Buscamos aceptación y valor en cosas externas y fallamos en construir nuestra identidad en lo pasajero, en las cosas temporales. Vale decir, por ejemplo, un ejemplo que yo creo que se puede dar mucho aquí en donde estamos viviendo ahora. Llegamos a este país
y venimos con una idea del sueño americano. Y el sueño americano me dice que yo tengo que comprar casa, tengo que tener una cuenta en el banco, tengo que... ¿Qué más me dice el sueño americano? Un retiro, vacaciones, ¿qué más? Seguro médico, etcétera, etcétera, etcétera. Usted sabe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llegamos acá y se entra en una carrera competitiva de trabajar en una manera tan intensa que hasta ya nos olvidamos de cómo nos llamamos. Y uno está compitiendo con una sociedad en la cual uno mira enfrente, ve una casa linda y uno dice, ¡oh, cómo yo quisiera tener una casa como esa! De repente mira un carro y yo quisiera tener un carro como ese, etcétera. Pero créanme, hermanas y hermanos, es que así no se puede vivir. No se puede vivir así. Ahora, no estoy diciendo que no hay que trabajar. Ese no es el tema. ¿Verdad? Ese no es el tema. Entonces, ¿cómo construimos nuestra identidad? ¿Cómo construye usted su identidad? ¿Verdad? Para algunos la identidad es tener un diploma puesto en la pared que dice ingeniero. Esa es su identidad. Para otros, tener un diploma que dice, enfermero, enfermera o trabajador social, para no mencionar solo las carreras muy conocidas, las más importantes, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos buscando el valor o nuestra identidad? Algunos se han preguntado, ¿quién soy o a dónde voy en este tema de la identidad? ¿Quién es usted? Esa es la pregunta en esta noche. ¿Quién es usted? No estoy hablando del nombre. ¿Quién es usted en términos más profundos, con este contexto de su identidad? Y estas son preguntas que nos llevan a preguntas existenciales, ¿no? Que todos enfrentamos. Entonces, sin entender quién realmente soy, es que es muy difícil entender el propósito por el cual estoy aquí en esta tierra. ¿Por qué Dios me ha puesto aquí? Entonces, la pregunta es, ¿nos define el trabajo? ¿Quién le define a usted? ¿Le define su esposo, su pareja? ¿Le definen sus hijos? Porque créanme que hay personas que piensan que sus hijos le dan una identidad. Hay una mamá que ella hace todo por sus hijos. Todo. Esa mamá está dispuesta a patear a su marido fuera de la casa, pero ella se queda con sus hijos. Esa es su identidad. Y qué triste, pasan los años, llegó a su adultez, a su vejez, sus hijos todos se fueron. Y está sola. Nuestra identidad, sin duda, que tiene que estar en Dios. Él es el único que no nos va a abandonar. El único que no le va a abandonar. Es nuestro Dios. Cuando usted tiene su identidad en Dios, y usted entiende quién es Dios para su vida, quién es Jesucristo, que Él es parte importante en usted, que Él tiene el centro de su vida, es que muchas cosas caminan diferentes. Por supuesto que cuida a sus hijos, por supuesto que ama a sus hijos, no estoy diciendo lo contrario. Solamente lo que estoy enfatizando es que a veces ponemos esas cosas en primer lugar y ponemos a Dios en el tercer lugar. Y así no funciona. No va a funcionar. ¿Verdad? Y es por eso que nuestra sociedad está yendo como va. Porque en general, aquí donde vivimos, en general digo, no quiero decir que todo el mundo actúa así, mayormente la gente está en una carrera, ¿verdad?, luchando por ese sueño que en cualquier momento se cae. Hace un tiempo atrás, en los años, no me acuerdo el año cuando vino, el 2008 creo que fue, vino la caída de la bolsa de valores. ¿Cuántos se suicidaron? ¿Cuántos se suicidaron? ¿Por qué? Porque su valor estaba puesto en la bolsa de valores, en el dinero. Y se cayó. Se cayó la bolsa y hasta ahí nomás llegaron. Los estándares de la sociedad, ¿cuáles son? Nos dicen, debes ser exitoso, tienes que tener éxito. Si no eres exitoso, entonces eres un loser. Eso nos dice la sociedad, permanentemente.
¿verdad? Tienes que ser un buen deportista, tienes que tener buena facha, ¿verdad? Vestirte bien, verte bien. Si eres alumno, tienes que sacar las mejores notas en la escuela, tienes que tener una carrera, etc. Incluso en la iglesia a veces se te transmite esto también. Tienes que ser un buen hermano en la iglesia, tienes que ser un buen cristiano, tienes que ser muy espiritual en la iglesia. Entonces cuando tú te pedimos que ores, tú te vas a parar y vas a decir, oh Señor, aleluya, porque tú eres tan poderoso, y una oración tremenda, ¿no? Entonces para todo el mundo dice, oh, qué espiritual es este hermano, esta hermana. Ahora hago el paréntesis, ahora no, si yo le pido que ore hermano o hermana, como sea que usted ora, ¿no? Pero eso se puede dar, ¿no es cierto?, aún dentro del mundo cristiano. Y es porque, lamentablemente, puede darse que podemos estar tan ocupados en ser otra persona que realmente no somos. Ocupados en ser como, a lo mejor, gigantes de la fe. Gigantes cristianos, que como los cristianos, ese famoso pastor ora de esa manera, yo oro como él, siguiendo ese ejemplo anterior. O tal vez otros nos han dicho cómo debemos ser. Nos dicen cómo debemos ser. O la gente busca suplir esta necesidad de identidad en vicios, en el materialismo, en el placer, estatus laboral, familia, etc. Podemos estar demasiado ocupados tratando de ser como otros quieren que yo sea. ¿Cuál es la identidad que realmente debemos vivir o debemos tener? Hermanos y hermanas, la identidad tiene que ser la que Él nos ha dado. Él nos creó, Él la creó a usted, Él le creó a usted. Le conoce y Él nos va a juzgar al final de los tiempos. Y nuestra identidad debe estar conectada a quién es Dios. Por ejemplo, si Dios es Padre, ¿quién soy yo? ¿Su? Hijo. Y si yo soy hijo de Dios, ¿qué significa eso? Imagínense, yo soy hijo de Dios. Si usted es una hija de Dios, ¿qué significa eso? Que usted es alguien especial. ¿Tiene que estar agradando a otras personas para que se sientan bien con usted? Claro que no, usted ya es un hijo de Dios. Y si Jesús es su Señor, ¿usted quién es si Él es el Señor? Somos sus siervos. La pregunta ahora es, ¿a qué familia pertenece? Y déjeme sugerir que nosotros podemos pertenecer a dos familias. Dice la palabra aquí, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, aquí está hablando de Adán y de Cristo, ¿verdad? Aquí cuando dice que somos heredamos de Adán, ¿qué fue lo que heredamos de Adán? El pecado. Heredamos el pecado. ¿Y qué heredamos en Cristo? Una nueva naturaleza. Heredamos la nueva naturaleza, vale decir vida, perdón de pecados, fuimos renovados, fuimos regenerados. Y después nos dice en 2 Corintios, ya ahí fuimos en pecado, me concibió mi madre, eso fue lo que recibimos de Adán, pero después cuando recibimos a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, somos nueva criatura. Entonces no puedes tener identidad de Cristo sin nacer en una familia, y de igual manera no podemos tener acceso a la cuenta del banco y tener el dinero del banco si es que no tenemos la identidad correcta, y la identidad correcta es en Cristo Jesús. Para nosotros acceder a las bendiciones de Dios tenemos que estar en Cristo, no hay otra, ¿verdad? No hay otra forma. La herencia sin duda que refleja nuestra identidad, y no podemos tener las características de otra familia si no nacimos en ella. Usted es de la familia de Cristo porque nació a través de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Así que sin Cristo no podemos tener su carácter. Ninguno de nosotros. Nacemos con la naturaleza de Adán, pero Dios nos ofrece una nueva identidad a través de Jesucristo. Cambiar de familia y cambiar de identidad es muy importante. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cambiamos de familia. Porque antes éramos hijos de Adán, y cuando venimos a Cristo somos hijos ahora de Dios a través de Jesucristo. Y somos adoptados como hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12.
Cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos un nuevo valor basado en lo que Dios puso en nosotros, un nuevo destino. Antes íbamos camino al infierno, resulta que ahora vamos camino a la eternidad con Dios. No más inseguridad sobre el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Vale decir que ahora somos hijos amados del Rey. Entonces, si nosotros estamos con nuestra identidad fundamentada en nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué necesitamos tener que seguir lo que otros dicen? ¿Por qué necesitamos de pronto agradar a otros si en realidad necesitamos agradar a Dios para poder sostenernos? El Señor tiene autoridad en esto que estamos hablando hoy día, porque mire lo que dice la palabra. En Éxodo 6, 1 y 2. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. ¿Se acuerda que cuando Moisés estaban los israelitas cautivos en Egipto, y llegó un momento en que Dios le dice a Moisés: quiero que vayas a hablar con el Faraón y le digas que deje ir a mi pueblo, a Moisés y a Aarón su hermano? Bueno, la historia es larga, pero la voy a resumir en esto. Y en un momento Moisés, que tenía dudas y tenía temores, muchas dudas, le dice: Señor, pero ¿y qué le voy a decir yo al Faraón? Yo llego ahí al Faraón y le digo: oye, Faraón, Dios me mandó, Jehová me mandó y me dijo que tenías que dejar el pueblo ir. El pueblo eran los esclavos, eran los que le construían todos los edificios y toda la modernidad que tenía Egipto, lo estaban construyendo los esclavos judíos, ¿no? Cualquiera no iba a dejar salir a un pueblo así. Trabajaban gratis. No es que les pagaban. Entonces, ¿qué dice Dios, Jehová? Al final del versículo que leímos. Y le dijo: yo soy Jehová. Yo soy. Moisés, dile que yo soy. Ese es uno de los nombres de Dios. Y no le dio más explicación. Dile que yo soy. Punto. ¿Tiene Dios problema de identidad? No, claro que no. Claro que no. Él sabe muy bien quién es. Él sabe que Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes, soberano Dios, ¿verdad? Dios no tiene crisis de identidad como nosotros. Entonces necesitamos reflexionar, creo, de dónde hemos venido y a dónde vamos. Mucho de lo que somos hoy tiene que ver con lo que fuimos ayer. Mucho de lo que somos hoy. Ahí en Juan 14:6 también el mismo Señor Jesucristo dice: yo soy el camino. Se fija nuevamente aquí el Señor Jesús, que es Hijo de Dios y que es Dios. Él está usando la misma palabra que Dios Jehová usó en el Antiguo Testamento. Él dijo: yo soy, nombre de Dios, y aquí está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesús explicó detalladamente acerca de la identidad de sí mismo y su ministerio a nosotros. Él lo explicó. En el andar de su vida pudimos entender y podemos darnos cuenta de qué era Jesús, quién era Jesús, su identidad. Él nunca tuvo ninguna crisis de identidad. Entonces debemos recordar que en primer lugar, toda identidad comienza en Dios, en Cristo. Si nosotros tenemos problemas de identidad, si usted tiene problemas de identidad, aférrese a Jesús. Aférrese a Jesús. Y segundo, Él se describe a sí mismo como el camino para conocer a Dios. Si queremos tener una relación con Dios, nuestro Padre Celestial, necesitamos estar agarrados de Cristo. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta básica de la vida. ¿Quién soy yo? Entonces, de nuevo le pregunto: ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? No me diga, no me responda, pero medítelo, ¿verdad? En base a esto que estamos hablando. ¿Quién es usted? Usted me puede decir: no, yo soy chileno. Oh, yo soy argentino. No, yo soy boliviano. No es esa la pregunta. Ah, pero yo soy Juan Pérez. Tampoco es la pregunta. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su identidad? ¿Qué lo identifica a usted como lo que usted es? ¿Su carro? ¿Su casa? ¿Sus hijos? ¿Quién es usted? Hay otro versículo que quiero que veamos, que es muy interesante, y aquí ya vamos entrando un poquito más al fondo de nuestro tema.
Dice Lucas 4, 18, 19, que este es un pasaje que el Señor leyó en una sinagoga. Ya Él se puso de pie y leyó esta escritura de Isaías 61:1. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Yo creo que todos llegamos heridos a la iglesia. Todos. Todos llegamos con un pie roto, con un brazo torcido, con un ojo menos, no escuchando bien en un oído, a lo mejor sin las piernas, simbólicamente, ¿no? Llegamos con nuestros corazones rotos, quebrados, por nuestra vida que hemos tenido en el pasado. Todos. Y créanme que yo soy uno de ellos. Yo así llegué al Señor. Llegué con mi corazón destruido. Y Dios tuvo que tomar mi corazón pedazo a pedazo, pedacito a pedacito, tomarlo y reconstruirlo y armarlo y formar mi corazón. Hasta que llegó un momento en que empezó nuevamente a latir. Empezó a latir. A veces dejaba de latir y volvía a latir. A veces más rápido, a veces latía. Todos. Y en esta oportunidad lo que quiero decir es que Dios nos quiere sanar. Mientras yo no obtenga o yo no tenga la capacidad de ser sano, es que voy a seguir con un pie roto, con un oído que no puedo oír, etc. Dios me quiere sanar todo eso y hacerme una nueva criatura, como dice la palabra. ¿Verdad? Hay personas que llegan a la iglesia con un divorcio. Un divorcio. Vienen heridos. Personas que han sido abusadas en su niñez, con prejuicios, con necesidades. Personas que vienen de la guerra. Tenemos casos de personas que vienen de las pandillas. Imagínense la vida de esa persona, cómo vendrá, de una pandilla. Personas que vienen con traumas de vicios. Y podría seguir nombrando, ¿no? Y créanme que aquí cuando leo este texto, y me gusta mucho este pasaje y generalmente lo uso para exponer este tema, aquí el Señor está diciendo verdades que son profundas y verdades que tocan nuestros corazones. En primer lugar dice en el versículo 18, en la primera parte, dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí cuando dice que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, lo que está diciendo, Él vino a traer el Evangelio a los pobres de espíritu. Él vino a traer la salvación a aquellos que no conocen a Jesús. A eso se refiere con dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es el Evangelio? Son buenas nuevas. Eso es el Evangelio. Eso es lo que hizo el Señor. ¿A quiénes? A los pobres de espíritu, como ya lo mencioné. Isaías 66:2, que nos dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa persona es la que va a recibir el Evangelio. Aquel que tiene un espíritu de humildad, un espíritu sensible y dice: Señor, yo necesito de ti. Tú eres el único que me puede sanar y puede curar mis heridas. Yo admito que estoy herido, admito que estoy destrozado. ¿Qué dice la segunda parte del versículo? Dice: dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué significa que Él va a sanar los quebrantados de corazón? Básicamente que Él va a curar las heridas de aquellos que están enfermos y están heridos en sus almas, en sus corazones. ¿Cuáles son esas heridas? Las que ya mencioné. Una persona que viene con un trauma del pasado. Una persona que viene con heridas de su adolescencia. Una persona que está herida por situaciones que han ocurrido, a lo mejor una separación, un divorcio. Qué sé yo. Son múltiples cosas, ¿no? Cristo es el sanador del alma. Él puede sanar su alma. Cuando experimentamos la sanidad del Señor, muchas cosas cambian. Muchas cosas cambian. Ustedes ya han escuchado seguramente mi testimonio en alguna oportunidad.
y puede ser largo, ¿no? Y no lo voy a contar ahora, podríamos estar aquí hasta la medianoche. Pero a grandes rasgos puedo decir, mi madre se fue de la casa cuando yo tenía 2 años. 2 años. Yo la conocí a mi madre a los 20. Yo fui a visitarla. Por primera vez yo ya había recibido al Señor, yo estaba preparándome para ser misionero y en la escuela de entrenamiento mis líderes me aconsejaron que era prudente que yo fuera a visitarla y a perdonarla, ¿no? Y fui, y lo hice. Y eso para mí fue liberador. Yo vi un cambio en mi vida completo. A mí, porque algo salió de mí, ¿no? Algo se liberó en mí cuando yo solté eso y lo dejé ir, ¿verdad? Y ya nunca más pude ver a mi madre como mi enemiga, sino que ya la veía como mi madre, ¿no? Biológica. Aunque yo me crié con una madre adoptiva, ¿no? Pero ya la veía como mi madre biológica y la seguí visitando por años hasta que la enterré, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos. Sí, le puedo contar muchos detalles, pero es largo, ¿no? ¿Y qué decir con mi padre? Otra historia, ¿no? Introduje este tema a veces con los padres que son duros y son implacables y son muy tajantes. Y ese fue el padre que yo tuve, ¿no? Que yo era muy rebelde, una rebeldía impresionante, ¿no? Que no había nadie que me doblegara, pero el Señor sí lo pudo hacer, ¿no? Él me doblegó y Él me sanó poco a poco. Y el Señor me sigue sanando, créanme. Voy a cumplir 64 en junio. Anótenlo por ahí por los regalos, qué sé yo. Entonces, pero el Señor sigue haciendo su obra, ¿no? Porque Él nunca deja de seguir trabajando en nuestros corazones, porque estamos en un proceso de santificación, de sanidad continua, permanente, ¿no? ¿Y qué más hizo el Señor? Dice que vino a dar libertad a los cautivos, versículo 18, la tercera parte. Vino a dar libertad a los cautivos. ¿Qué significa dar libertad a los cautivos? Que Él vino a traer liberación de aquellos que estaban oprimidos por el diablo. ¿Cuántas personas Jesús no liberó de los demonios? Múltiples. El endemoniado gadareno, ese fue uno, ¿no? Que tenía una cantidad impresionante de demonios, ¿no? Los hizo salir de ese hombre. Y así, y múltiples otros casos. Y luego el versículo termina diciendo, y dar vista a los ciegos. Vale decir que Jesús tiene la capacidad de sanar físicamente también. Sana el alma, sana el cuerpo, ¿verdad? Sana las emociones, ¿verdad? Y nos da vida eterna. Entonces, el ministerio de Jesús es un ministerio integral, un ministerio amplio. No es solamente Jesús salva y ya. El Señor nos quiere salvar, pero también nos quiere sanar, nos quiere liberar, ¿verdad? Dijo un escritor muy conocido, Jesús vino a salvar al hombre entero, cuerpo, alma. Sus bendiciones eran tanto físicas como espirituales. ¿Usted se acuerda de Hitler, el famoso loco, ¿no es cierto? O el endemoniado. Hitler, en uno de sus libros, él dice que nadie lo amó cuando era pequeño. Eso es lo que él escribe en su libro. Y él descargó todo su odio contra la humanidad, contra los judíos en particular, pero muchos otros también. El ser humano descarga el rencor y el odio en contra de otras personas cuando no ha resuelto ese problema interno. Y es por eso que es importante en la iglesia que nosotros resolvamos eso para poder relacionarnos bien con otros, ¿no? Se cuenta que Janice Wynn, ella preparó una cena de acción de gracias amorosamente para su marido. Ahí en noviembre, acción de gracias, como todos los años, para agradar a su esposo Marcos. Se esmeró con su menú tradicional. Y en un momento determinado están comiendo y de pronto el marido reacciona y se enoja con ella. Y comenzó una discusión de que la comida no estaba rica, que estaba mala, no había quedado bien, mucha sal, poca sal, qué sé yo. Se entablaron en una discusión y llegaron a los golpes. Y en un momento determinado, Mark Wynn mató a su esposa, dándole 15 golpes, historia real, 15 golpes con una pala. La ira homicida se encendió en este corazón de este hombre, ¿verdad? Por viejos resentimientos y rencores. Yo le puedo asegurar que esto terminó así, no por una comida, esto venía de mucho tiempo, mucho tiempo.
ese fue ya la gota que rebalsó el vaso, ¿verdad? Situaciones no resueltas, no arregladas en el corazón de este hombre. Y para concluir, Dios quiere que crezcamos. Él quiere restaurarnos, Él quiere liberarnos, Él quiere sanarnos. A usted y a mí. Y eso Él lo puede hacer a través de Cristo, en este proceso de santificación. Y algunas preguntas a modo de reflexión. Número 1. ¿Qué me impide crecer? ¿Qué le impide a usted crecer? No me responda. Solo una pregunta retórica, ¿no? ¿Qué le impide a usted crecer? ¿Por qué no crece? ¿Cuánto tiempo lleva en la iglesia? ¿5 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿7 meses? No importa. ¿Qué le impide crecer? Segunda pregunta. ¿Qué mentiras ha creído usted de sí mismo o de sí misma? Por ejemplo, soy feo, soy muy chico, soy muy alto, soy muy cabezón, qué sé yo, mentiras. Siendo que Dios nos ama y nos acepta tal como somos. ¿No es verdad? Yo creo que todos sabemos eso. Pero a veces internamente luchamos contra eso, ¿no? ¿Qué mentiras he creído yo de mí que no son ciertas? Porque Dios piensa diferente. Tercera pregunta, ¿estoy alineado a la palabra de Dios? ¿A la plomada de Dios? Porque ese es nuestro tema. Y cuarta pregunta, ¿qué cosas deben ser derribadas en mi vida para poder construir correctamente estos muros de mi corazón? Hay cosas que deben ser derribadas, probablemente. Y por último les dejo 2 tareas para la semana o para estos días. La primera está ahí en su hoja. Anotar áreas de su vida en las que usted se da cuenta que está siendo afectado o afectada o ha sido afectado. Usted dice, bueno, yo he sido afectado por esta situación que ocurrió en mi adolescencia o esta situación que está pasando ahora en estos últimos meses, qué sé yo. Algo que está afectando su vida en una manera profunda, que le impide tener libertad con Dios. ¿Verdad? Y segundo, meditar en estos días sobre la vida actual y pasada. ¿Ok? Bueno, oremos para terminar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de esta enseñanza y nos muestras cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitan ajustarse, cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitan un tune-up, como se dice en inglés. Oramos, Señor, para que tú nos puedas dar de tu guía, tu dirección, que tu santo y divino y poderoso Espíritu pueda trabajar en nuestras vidas, Señor. Nos rendimos a ti, nos presentamos delante de ti con nuestro corazón dispuesto a que tú hagas tu voluntad, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.